Nos autem gloriae oportet in cruce Domini nostri Jesu Christi. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Emite Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per emdem Christum Dominum nostrum. Amén. Dios y Señor mío, yo creo firmísimamente que estás aquí presente. Os adoro, Dios mío, con todo el rendimiento y afecto de mi corazón, y os pido humildemente perdón de todos mis pecados. Os ofrezco, Señor y Padre mío, esta meditación y espero me concederéis las gracias que necesito para hacerla bien. A este mismo fin acudo a vos, Virgen Santísima, Madre mía, ángeles y santos, para que intercedáis por mí y me alcancéis lo que he menester para hacer con fruto esta meditación. Amén. Meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Punto primero. Considera cuál debió ser la confusión del Salvador del mundo cuando se vio atado como un criminal, llevado con infamia por las calles de Jerusalén como un malvado, cargado de oprobios y de maldiciones por todo aquel pueblo que ya no le miraba, sino como un impostor, un falso profeta y un encantador. Buen Dios, qué ignominiosa es esta primera escena. ¿Qué suplicio puede darse más amargo ni más humillante? Sin embargo, esto no es todavía más que el preludio. Nosotros no ignoramos la multitud espantosa de tormentos, a cual más crueles, que se hicieron sufrir a Jesucristo. Nos los representamos hasta en su pormenor. Sabemos todas sus circunstancias, pero al través de esta barbarie inimaginable de malos tratamientos, en medio de aquella granizada de azotes, por más desfigurado que esté Jesucristo, no le confundamos con el resto de los hombres. Reconozcamos por en medio de las llagas, bajo la corona de espinas, sobre la cruz a nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro Padre. Jesucristo, el soberano juez de todos los mortales, la inocencia y la santidad misma a los pies de un juez impío, que le condena a muerte como al más infame de todos los criminales. Jesucristo, el Rey de la Gloria, a quien adoran todos los ángeles desde el primer instante de su vida mortal, y a cuyo nombre dobla la rodilla cuanto hay en el cielo, en la tierra y en los infiernos, entregado a la insolencia de un montón de canalla por espacio de una noche entera, abofeteado, injuriado, escarnecido por malvados que hacen de él un juguete y le tratan como rey de farsa. Jesucristo, el Señor soberano del universo, el Salvador del género humano, atado a una columna y desgarrado a azotes como el más vil, el más infame de todos los esclavos. Jesucristo, objeto de las complacencias del Eterno Padre, la alegría y la felicidad de todo el cielo, el paraíso de las almas santas, clavado en una cruz, expirando en el más doloroso y el más ignominioso de todos los suplicios. Y he aquí, dulce Jesús mío, lo que habéis sufrido por mí. He aquí lo que yo creo. He aquí lo que yo os cuesto. Y qué impresión hace en mi corazón lo que yo medito, lo que yo creo. Una gota de su sangre podía rescatarnos. Una lágrima de Jesucristo podía lavar todas nuestras faltas.
¿Por qué pues tanta sangre? ¿No era esto más que suficiente, adorable Salvador mío? Sí, nos responderá, éralo para aplacar a mi Padre, éralo para extinguir el odio de mis enemigos, éralo para borrar todos los pecados de la tierra, éralo para apagar todo el fuego del infierno, éralo para mereceros mi gloria, pero es bastante para mover vuestro corazón y para inspiraros el menor sentimiento de gratitud. Esta reconvención no está bien fundada. ¿Y quién podrá en la hora de la muerte y por toda una eternidad desdichada resistir a esta reconvención? Señor, quitadme este corazón de bronce y dadme un corazón de carne. Punto segundo. Considera si te ha movido mucho lo que acabas de escuchar, y si permaneces insensible, examina si es verdad y aun si es posible que lo creas. Enterneceríase a cualquier leyendo una historia semejante, aun cuando estuviese prevenido de que lo que leía era una fábula. Aquí estamos seguros de la realidad. Este tejido de injusticias, de oprobios, de suplicios y de crueldades es cierto. La persona adorable que sufre tantos rigores no nos es desconocida. ¿Deberá sernos indiferente? Y sabiendo que si padece solo por nuestro amor, ¿podremos verla sufrir a sangre fría? Pienso yo en el Dios que adoro y en el Señor a quien sirvo, cuando soy tan delicado sobre el punto de honor, cuando huyo tanto de la cruz, cuando paso los días en los placeres y en la molicie. Jesucristo es el hombre de dolores, el hombre de las humillaciones, está harto de oprobios. ¿Y yo quiero ser su discípulo y vivir entre contentos? Jesucristo todo lo sufre sin decir palabra, mas no nos acordamos nosotros en tantas ocasiones de este punto de nuestra creencia. Pilato conoció la inocencia de Jesucristo, quiso salvarle y no obstante le condenó. Oh Dios mío, qué distancia hay entre conoceros y amaros. Todo el mundo cristiano os conoce, ¿y hay muchos que os amen? Pilato quería salvar a Jesús, cuya inocencia conocía, pero no quería desagradar a los judíos cuyas amenazas y furor temía. Desdichada política, ciega prudencia del siglo por la cual la religión siempre es sacrificada a la ambición y al interés. Dios mío, qué gran remedio debe ser la paciencia de Jesús que sufre, la dulzura inalterable de su rostro en medio de todas sus crueldades, la tranquilidad de su corazón y aún su ternura para con sus enemigos, a pesar de tantas indignidades y ultrajes. Qué gran remedio debe ser todo esto contra los arrebatos de nuestras pasiones, contra los sentimientos de la venganza y de la ira, amor propio, delicadeza humana y orgullo de vida. ¿Subsistiréis aún a la vista de este objeto? Oh amable Jesús, ¿era necesario sufrir tanto para persuadirme que me amáis? Concibo yo bien cuánto me amáis, y si lo concibo, ¿cómo yo os amo tan poco? ¿Puedo asegurar yo, Señor, que os amo? Señor, ¿de qué me sirve la justicia que yo me hago si mi corazón no muda? Pero esta mudanza debe ser obra vuestra. Sea pues hoy el fruto de vuestros tormentos y de vuestra sangre. Cuánta verdad es, Señor, que os habéis cargado con nuestras iniquidades y que habéis querido sufrir toda la pena que merecían. ¿Qué daré yo a este Dios de bondad por todos los beneficios que he recibido de Él y por todo lo que se ha dignado sufrir por mí? Yo aceptaré con toda voluntad el beber su cáliz. Propósitos. Las gentes del mundo miran las maceraciones de la carne como frutos de países extranjeros que no pueden darse más que en los desiertos o en los claustros. Si los ven entre las personas del siglo, los consideran como frutos raros que no crecen sino muy resguardados y a fuerza de cultura. Se admiran, se alaban y a esto se reduce todo. ¿Desde cuándo las austeridades corporales no son más que para los religiosos y los devotos y de ningún modo para las gentes del mundo? ¿Son menos violentas las pasiones menos temibles en el corazón de los mundanos
que en las almas puras y mortificadas? ¿Hay 2 evangelios? San Pablo castiga su cuerpo con duras austeridades y le reduce a servidumbre, no sea que, dice después de haber predicado a los otros, venga él mismo a hacerse réprobo. Y personas cargadas de pecados alimentan sus pasiones entre los placeres, lisonjean sus cuerpos, se estremecen al solo nombre de mortificación, se desmayan a la vista de un instrumento de penitencia. Mi Dios, qué bien prueba esta conducta lo pequeño del número de los elegidos. Si en esas reuniones mundanas, en donde todo brilla, en donde no se habla más que de placeres, se pensase en hablar de cilicios o de semejantes austeridades, se haría reír. Pero en la muerte, ¿no hará llorar y gemir el haber tenido horror a estas penitencias? En cualquier estado en que os hallareis, tenéis necesidad de macerar vuestra carne con las austeridades. Informaos de un director sabio y celoso cuáles son las que os convienen. No escuchéis a una seductora delicadeza que, persuadiéndonos que las penitencias no son a propósito para nosotros, probaría por lo menos que nosotros no somos a propósito para el cielo. No practiquéis, sin embargo, ninguna por ligeras que sean sin consejo y sin permiso. La indiscreción en el fervor puede ser tan nociva como la cobardía en una vida tibia. Cuando se sigue a una buena guía, no es tan fácil extraviarse. Si vuestra delicadeza se alarma por esta práctica, animaos con la reflexión que hacía San Agustín para vencer su cobardía. ¿Y tú no podrás lo que estos y estas? ¿Por qué con el auxilio de la gracia no podré yo hacer lo que han hecho y hacen aún todos los días tantas personas de mi edad, de mi sexo y de mi condición? ¿Lo que hace mi hermano en el estado religioso, lo que practica mi hermana en el monasterio? ¿En virtud de qué título, de qué privilegio estaré yo exento de ello? ¿Es porque ellos son más inocentes o más santos de lo que lo soy yo? Por esto mismo debo dispensarme menos de estas penitencias. Comenzad siempre por observar con más regularidad los ayunos de la Iglesia y las abstinencias que prescribe. Pero no paréis en esto. Añadí también ciertas pequeñas austeridades. Nada contribuye tanto para debilitar y domar las pasiones, y no hay cosa que consuele tanto en el fin de la vida. Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos e inspiraciones que me habéis comunicado en esta meditación. Os ofrezco los propósitos que en ella he formado, y os pido gracia muy eficaz para ponerlos por obra, y a este fin os suplico a vos, María, Madre mía, ángeles y santos de mi devoción, que intercedáis por mí y me alcancéis esta gracia. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.